Esto pasó hace unos pocos meses. Yo era maestro de escuela primaria y decidí organizar un campamento de verano para mis alumnos. Siempre creí que era una buena forma de conectar con ellos. Además, conocía la zona porque había crecido allí. El campamento estaba en un bosque oscuro, lleno de árboles altos. Las cabañas de madera estaban dispersas y había un lago que reflejaba el cielo estrellado. Era un lugar hermoso hasta que comenzó a pasar algo extraño. La primera noche, mientras nos acomodábamos en nuestras cabañas, escuché un llanto. Al principio pensé que era un animal. Recordé haber oído lobos aullar en el pasado, pero esto sonaba diferente. Intenté calmar a los niños, les dije que todo estaba bien, pero la verdad es que no estaba seguro. Mi corazón latía rápido y había algo inquietante en el aire. A medida que los días pasaban, el llanto se hacía más intenso. Era como si se acercara, como si el bosque mismo nos estuviera hablando. Los niños comenzaron a tener pesadillas. Al ver sus rostros cansados por las mañanas, me preocupé. Decidí investigar, porque había algo en ese lamento que me inquietaba. Estuve buscando en la biblioteca del campamento y encontré historias sobre un niño que había desaparecido en ese bosque hace años. En ese momento, me sentí como un extraño en un lugar que había querido compartir. Hablé con algunos lugareños y sus ojos se llenaron de miedo al mencionar al niño. «Su llanto todavía se escucha», me dijo una anciana. Me sentí helado. Algunos decían que estaba buscando compañía, otros creían que advertía sobre la tristeza que nos rodeaba. La leyenda sobre el niño desaparecido me atormentaba. Aquella noche decidí que debía hacer algo. Las noches se convirtieron en vigilias inquietas. El llanto volvía, a veces fuerte, a veces bajo. Las palabras de los niños resonaban en mi mente. Un niño me preguntó, ¿por qué no viene a buscarme? Sus palabras me helaron. Tal vez no estaba solo, tal vez había algo más en ese llanto. Una noche decidí salir a buscar el sonido. Con cada paso en la oscuridad, mi corazón palpitaba. Escuché el llanto más cerca, era como una súplica. Me sentía asustado, pero algo me empujaba a seguir. De repente, me detuve. Lo que vi me dejó sin palabras. Era como ver a alguien, pero en realidad no había nadie allí. Pregunté en voz alta, ¿por qué estás aquí? Escuché una respuesta, aunque no había nadie. Una voz susurrante, casi un eco, dijo, no sé. No podía creerlo. ¿Era el llanto de un niño desaparecido o solo un eco de mis propios miedos? Regresé a la cabaña temblando, necesitaba entender. Esa mañana, los niños estaban más inquietos. Sentí un escalofrío al mirar a su alrededor. Sabía que aquel llanto no se iría fácilmente. Una parte de mí quería irme, pero otra parte sabía que debía quedarme. Quizás, solo quizás, había algo que hacer. Pero el misterio seguía ahí, como un eco persistente en el fondo del bosque. Bosque. Al día siguiente, me preparé para enfrentar el llanto una vez más. Capítulo 2. La Dama del Lago. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Esa mañana, después de hablar con los niños, me dirigí hacia el lago. Algo me decía que tal vez allí encontraría una pista. Mientras caminaba, el aire era denso y cargado. Me detuve en la orilla, observando el agua oscura y calmada que reflejaba el cielo gris. La tranquilidad del lugar era inquietante. Sentí una punzada en mi pecho. Los murmullos de los niños me seguían, como si estuvieran allí, de pie a mi lado. ¿Por qué no viene a buscarme?, resonaba en mi mente. Esa pregunta me llenó de una tristeza que no podía ignorar. Fruncí el ceño y miré hacia el horizonte. Si el llanto de un niño procedía del bosque, tal vez debía buscar respuestas en el agua. De pronto, algo llamó mi atención. Un brillo sutil, como si una figura apareciera en la superficie del lago. Me acerqué, y al hacerlo, parecía que el llanto se intensificaba. No estaba seguro de si era mi imaginación o si realmente había algo allí. Temía mirarlo de cerca, pero la curiosidad me empujó a hacerlo, así que me incliné. Fue entonces cuando vi, en la profundidad del agua, la silueta de una niña. Su cabello flotaba alrededor de ella como algas marinas. Su rostro era triste, pero sus ojos buscaban algo. «¿Quién eres?», murmuré sin poder contenerme. No hubo respuesta, pero el llanto se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado.
Sin embargo, en ese momento no estaba solo. Sentí una presencia detrás de mí y me volví. Era uno de los chicos. Se me quedó mirando con la misma expresión de inquietud que había estado viendo en sus rostros. ¿Viste algo?, preguntó con un susurro. Solo asentí, incapaz de articular una respuesta clara. Decidí regresar a la cabaña, pero el niño me siguió. ¿Vas a contárselo a los demás?, dijo, con un tono ansioso. No lo sé, respondí, y una ola de desesperación se apoderó de mí. Había algo más que no comprendía. Antes de que llegáramos, escuchamos el llanto una vez más. Era más fuerte que nunca, como un grito desgarrador que reverberaba entre los árboles. Me detuve de golpe, con una mezcla de terror y compasión. «Vamos», dije apretando el paso. Mientras corríamos, el llanto se convirtió en un eco abrumador, retumbando en mi conciencia. Finalmente, llegamos a la cabaña, y un grupo de niños nos miraba con angustia. «No podemos quedarnos aquí», dijo uno, su voz temblorosa. «Está llamando a alguien, siente tristeza». Entendí que no solo era un lamento, era un aviso, una advertencia que no podíamos ignorar. La angustia en el aire se hizo palpable, y la idea de quedarnos retumbaba en mi cabeza. Todo lo que había conocido en mi niñez ahora era un telón de fondo de desesperación, pero no podía dejar a los niños en ese estado de miedo. Tenía que hacer algo. Esa noche decidí que debía regresar al lago. Tenía que saber qué o quién era esa figura. Mientras el llanto continuaba, me preparé para enfrentar lo que se avecinaba. Sin embargo, un nuevo pensamiento me atravesó la mente. ¿Podría la niña del lago ser la misma que el niño desaparecido? ¿Y si ella tenía algo que decir? Cuando la oscuridad se hizo más densa, tomé una linterna y me adentré en el bosque. Cada paso me acercaba más al misterio y también a un peligro desconocido. Pero, de alguna manera, lo sabía. Encontraría respuestas o me perdería en el eco del llanto. Capítulo 3. El susurro del pasado. El aire se volvía más frío a medida que me adentraba en el bosque. La linterna iluminaba el camino, pero la luz parecía pequeña frente a la oscuridad que me rodeaba. Cada sombra se convertía en una amenaza, un presagio de lo que podría encontrar. El llanto resonaba en mi memoria, envolviéndome como un manto gélido. Mientras avanzaba, ese sonido se entrelazaba con susurros que no podía entender. Eran ecos del pasado, murmullos que me incitaban a volver. «¿Por qué no regresas?», preguntaban. «¿Por qué?». Sentí un escalofrío recorrerme. Intenté concentrarme en el camino, pero mis pensamientos vagaban entre los niños y el misterio del lago. Algo me decía que había un hilo que unía a todos: la niña del agua, el niño desaparecido y los niños que ahora estaban bajo mi cuidado. Tenía que descifrarlo. Llegué a la orilla del lago y todo se detuvo. El lago era un espejo negro, reflejando la luz de la luna. Miré en su superficie y por un momento la imagen de la niña apareció de nuevo. Su forma era más clara esta vez, como si estuviera más cerca. Su mirada era profunda, llena de tristeza, pero también de esperanza. «¿Me buscas?», parecía decir con la mirada. Mi corazón latió con fuerza. «Sí», murmuré, «quiero ayudarte». Un viento repentino hizo que los árboles susurraran, llenando el aire con un murmullo que casi podía comprender. «Escúchame», parecía decir el viento. Justo cuando empecé a acercarme al lago, algo captó mi atención en el borde del bosque. Un movimiento fugaz, como la sombra de una figura que se desvanecía entre los árboles. Me detuve, el miedo se aferró a mí. Alguien estaba ahí. Entonces la linterna se apagó. La oscuridad me envolvió. Aterrorizado, giré para buscar un lugar seguro, pero el llanto volvió, más claro que nunca. Ahora sonaba como un lamento de una madre que había perdido a su hijo. Era desgarrador, y mi pecho se apretó. No podía quedarme ahí, atrapado entre la angustia de la niña y el miedo de lo desconocido. Finalmente, encendí la linterna de nuevo, y el destello reveló la figura. Era un niño. Su rostro era familiar, un rostro que había visto antes entre los niños en la cabaña.
Estaba empapado, como se acababa de salir del lago, y su expresión era de desesperación. «¡Ayúdame!», gritó, con una voz que parecía salir de los mismos confines de su alma. Mi mente se nubló. «¿Eres?», balbuceé, pero él no me dejó terminar. «No tengo tiempo. Corre, ella viene». Me tomó de la mano con una fuerza que me sorprendió y comenzó a correr hacia el bosque. Yo lo seguí, el eco del llanto transformándose en un rugido que resonaba en mi mente. Mientras corríamos, me di cuenta de que el niño no me llevaba solo lejos del lago, sino hacia algo más profundo en el bosque. «¿Qué está pasando?», grité, pero él no respondió. Solo miraba hacia atrás, con miedo en sus ojos. Una sombra se movió rápidamente a nuestro alrededor. Era grande y oscura, y el aire se volvió gélido de repente. «No te detengas», ordenó el niño. Y mientras corríamos, la cabaña quedó cada vez más lejana, como si el bosque estuviera intentando separarnos de todo lo que conocía. La sombra se acercaba, y con cada paso sentí el peso de lo desconocido oprimirme. Entonces, a medida que giramos en una curva cerrada, perdí el equilibrio y caí al suelo. El niño se detuvo, girándose hacia mí, pero la sombra se abalanzó de inmediato, y todo se oscureció. No sabía qué me esperaba, pero una cosa era cierta: el misterio se estaba desvelando, y la verdad que había estado buscando estaba más cerca de lo que imaginaba. Capítulo 4. La sombra que acechaba. Desperté en un claro, la luz de la luna filtrándose a través de las hojas, pero todo parecía diferente. Había olor a tierra húmeda y un silencio inquietante me rodeaba. La oscuridad estaba ahí, pero no como antes. Ahora era más densa, casi tangible. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Dónde estaba el niño?, pensé. Me incorporé lentamente, la confusión me envolvía. El recuerdo de su grito y de la sombra arremetiendo sobre mí aún estaba fresco en mi mente. Miré a mi alrededor y para mi alivio vi al niño. Estaba de pie un poco más lejos, mirando en dirección al bosque, como si esperara que algo apareciera. «¿Estás bien?», le pregunté, pero no se movió. Su rostro reflejaba una preocupación que solo parecía crecer. «No deberías estar aquí», murmuró, como si hablara consigo mismo, y algo en su voz me encogió el corazón. «¿Qué fue eso?», insistí, acercándome un poco más. «¿Qué es lo que nos persigue?». «No es seguro», respondió, con la voz temblorosa. «Ella busca venganza». Mis manos se crispaban mientras una ola de miedo me invadía. «¿Quién es ella?», pregunté, con la voz entrecortada. El niño giró su cabeza, y por un instante sentí que su mirada atravesaba la oscuridad, como si pudiera ver más allá de lo que era evidente. «Es la niña», dijo al fin, y el eco de sus palabras retumbó en mi mente. Unos escalofríos recorrerían mi cuerpo mientras intentaba procesar lo que escuchaba. Me acordé de la imagen de la niña del lago, su tristeza y su esperanza. ¿Algo que fue robado? ¿Qué es? El niño pareció titubear, y cuando habló, su voz era un susurro desgarrador. «El agua se lleva lo que ama. Muchos han desaparecido, y nunca volverán». Mis manos temblaban. Entonces, comprendí que la niña no estaba sola. Había otros involucrados, otros que también habían sufrido. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «Quiero ayudarla». «No puedes ayudarla», insistió con tristeza. «Ella se enfurecerá si te acercas de nuevo al lago. Ella necesita que el ciclo se rompa, pero no sé cómo». Sin previo aviso, un fuerte viento sopló entre los árboles. Los susurros regresaron, como un coro de espíritus llamando. «¡Corre!», grité, pero era demasiado tarde. La sombra emergió de las sombras del bosque, más oscura y más definida que antes. Parecía alimentarse de la luz de la luna, acercándose rápidamente. El niño se fue corriendo hacia un lado y yo le seguí, pero mi mente giraba con preguntas.
Logré visualizarlos, los rostros de los niños que había estado cuidando, sintiendo cómo sus vidas estaban entrelazadas en este caos. ¿Tienen que ver con ella?, pregunté, pero el niño no respondió, solo seguía con una determinación casi sobrehumana. La sombra se cernía sobre nosotros, y por un instante perdí la noción del tiempo. Todo se volvió borroso y confuso, el eco de susurros, el llanto y el grito desgarrador del niño. Las ramas se estiraban como manos, intentando atraparnos al buscar refugio. Era ahora o nunca, tenía que enfrentarla, tenía que desvelar la verdad. ¿Dónde está la niña?, pregunté, aunque la voz que salió de mí temblaba de terror. En ese instante, el niño se detuvo. Ella está en el lago, dijo en voz baja. Pero, ¿estás listo para enfrentarte a lo que hay ahí? Sentí que todas las miradas del bosque se posaban sobre mí. Lo que estaba por venir era inevitable y oscuro. La verdad tenía un precio, y estaba a punto de pagarlo. Capítulo 5. El llamado del lago. A medida que el niño pronunció esas palabras, un escalofrío me recorrió. El lago. Esa simple frase parecía cargada de un peso intolerable, como si cada letra fuera un eco de advertencia. ¿Qué pasa si no regreso?, pensé, pero no tenía tiempo para contemplar eso. La sombra seguía acercándose, una presencia oscura que parecía ansiar atraparnos. Sin pensarlo dos veces, tomé al niño de la mano y comenzamos a correr. Las ramas de los árboles se movían como si quisieran evitar que nos acercáramos. «Debemos darnos prisa», grité, mientras luchábamos contra un viento que parecía venir en contra de nosotros. El murmullo de las voces se intensificaba, un coro de advertencias y lamentos que me llenaba de pavor. Finalmente, llegamos a la orilla. El lago brillaba bajo la luz de la luna, pero no era un brillo tranquilizador. Había algo inquietante en sus aguas oscuras. Sentí cómo el niño se detuvo, su rostro palidecía mientras miraba a el agua. «No deberíamos estar aquí», susurró, temblando. «Mira», respondí, señalando hacia el centro del lago. Una figura flotaba en la superficie, como una silueta perdida en un mundo aparte. Era la niña. Su cabello ondeaba en el agua, y sus ojos, aunque tristes, poseían una profundidad que parecía atrapar todo el dolor del mundo. «¡Ayúdame!», parecía gritar, aunque sus labios no se movían. El niño me jaló del brazo. «No te acerques, ella quiere que entres al agua». Miré al lago, luego volví mis ojos a la figura. «Tengo que hacerlo, ella necesita ayuda». Pero en el fondo sabía que había algo más, algo que no comprendía. La advertencia del niño resonaba. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido que me hacía recordar a los nombres de los niños que habían desaparecido. Mi pecho se apretó. «Están atrapados», pensé. «No puedo dejar que eso le pase a nadie más». Comencé a avanzar hacia el agua. «No, espera», gritó el niño, pero ya había dado un paso más allá de la orilla. El agua fría me llegó a los tobillos, y con cada paso sentía como si una fuerza invisible intentara detenerme. Me volví hacia el niño. Su rostro estaba pálido, lleno de miedo. «Confía en mí», le dije, aunque la duda comenzaba a carcomerme por dentro. Al llegar más cerca de la niña, el agua subió hasta mi cintura. La figura dejó de ser simplemente un reflejo, y comenzó a tomar forma, mostrando su rostro, sus ojos llenos de tristeza y desesperación. Quería alcanzarla, pero algo en su mirada me advertía que no era seguro. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de hacerme oír sobre el llanto del viento. El ambiente se tornó tenso. «Devuélveme lo que me pertenece», decía la niña, pero su voz parecía un eco del dolor que llevaba consigo, un eco de las almas que había atrapado. Suspiré, sintiendo cómo el agua me envolvía. «¿Qué es lo que necesitas?», grité, la impotencia aplastante en mi pecho. De repente, la sombra apareció detrás de mí, grande y amenazante, incluso más oscura que antes. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. «No, no, no», murmuré. No podía permitir que la sombra me atrapara. «¡Ayuda!», grité, volviendo los ojos al niño, cuya expresión de terror era pura. El pánico se apoderó de mí. «Debo romper el ciclo», pensé, recordando las palabras del niño. «¿Pero cómo?».
Justo en ese momento, el lago pareció burbujear, y una corriente arrastró mis piernas hacia el fondo. La sombra se acercaba, ansiosa por llevarme. «No te dejes llevar», gritó el niño desde la orilla. «Tienes que luchar». Y ahí fue cuando entendí. Debía enfrentar tanto a la sombra como a la niña. Tenía que descubrir el secreto de su dolor. Cerré los ojos, respiré hondo y me dejé llevar por la corriente. No hacia la sombra, sino hacia la niña. Tenía que escuchar su historia. Tal vez, así, podría liberarnos a todos. Capítulo 6. El eco de su lamento. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el agua. Me encontré en una especie de niebla, un lugar que parecía flotar en el tiempo y el espacio. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, pero en el fondo un murmullo familiar me llamaba. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente de esa voz. «No me dejes aquí», decía la niña. Su silueta ya no era tenue, sino que se definía claramente frente a mí. Su rostro reflejaba tanto deseo como tristeza. «Te necesitan. Todos ellos necesitan ser liberados». «¿Liberados de qué?», pregunté. Me sentía entre el deseo de ayudarla y el miedo de lo que eso podía implicar. Miré hacia atrás, pero la sombra había desaparecido. Solo quedaba la niebla, envolviendo todo como una manta pesada. «Los atrapé», respondió la niña, y sus palabras se sentían como un eco de regretos. «No quería, solo quería jugar, pero ahora…» Su voz titilaba, como si cada palabra fuera un hilo de un recuerdo doloroso. «No puedo salir, no puedo dejarlos ir». La niebla se disipó un poco y se reveló una escena, los rostros de otros niños. Sus ojos estaban perdidos, sus cuerpos inmóviles, atrapados entre el mundo de los vivos y algo más. «Ellos son los que se fueron», dije en voz baja, «los que desaparecieron». «Sí, están atrapados porque yo les prometí que jugaríamos juntos», continuó la niña. Su mirada vacía reflejaba su culpa. «Quería que fueran mis amigos para siempre, pero ahora son parte de esto. Quizás había un camino para salvarlos, para salvarnos. ¿Cómo puedo ayudar?», le pregunté. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlo. No sabía si debía confiar en ella, pero algo en su tristeza me movía. «Devuélvelos a su hogar», dijo, y luego extendió su mano hacia mí. «Pero debe ser fuerte. La sombra no se lo permitirá. Ella se alimenta de nuestro miedo y nuestra tristeza». Miré su mano, y por un momento el deseo de tocarla era abrumador. Sin embargo, una voz de advertencia resonaba en mi cabeza. «¿Qué pasará si lo intento?», cuestioné, recordando la advertencia del niño en la orilla. «Si no lo haces, seguiré atrapada», respondió la niña, sus ojos llenos de lágrimas. «Ellos y yo seremos parte de esta oscuridad para siempre». El tiempo parecía detenerse mientras meditaba sobre sus palabras. Luego recordé al niño que había dejado en la orilla, su miedo, su advertencia. No podía dejarlo solo, tenía que salvarlo a él también. «Debo regresar», murmuré, sintiendo que la decisión me pesaba en el pecho. La niña frunció el ceño, su expresión se tornó desesperada. «No puedes irte, sin ti jamás seré libre». Me volví, mirando a los niños perdidos a mi alrededor. Tenía que hacer algo. «Te prometo que volveré», le dije, con un hilo de determinación. La niebla comenzó a girar y la sombra apareció de nuevo, esta vez más grande, más voraz. «No te vayas», gritó la niña, pero ya no podía quedarme. Debía actuar. Corrí, sintiendo que la sombra se abalanzaba sobre mí. «Confía en mí», grité hacia la niña mientras me adentraba de nuevo en la oscuridad. Estaba a punto de enfrentar la sombra, sin saber si podía realmente luchar contra ella, pero la liberación de todos dependía de eso. El eco de sus lamentos resonó en mi mente mientras me lanzaba hacia adelante, decidido a romper el ciclo de miedo y tristeza que había asolado a aquellos niños. Tenía que probar que la luz podía derrotar incluso a la sombra más oscura. Y entonces, todo se volvió negro. Capítulo 7. La sombra acechante. Cuando recuperé la conciencia, estaba de nuevo en la orilla del lago. Sin embargo, no era el mismo lugar que había dejado. El agua brillaba de un modo extraño, casi como si estuviera cargada de una energía inquietante.
El cielo, además, estaba nublado, y una sensación extraña me envolvía. Todo se sentía distante, como si la realidad estuviera desenfocada. Me levanté rápidamente. El niño de la orilla no estaba. ¿Dónde estás?, grité, sintiendo el miedo apoderarse de mí. La respuesta fue el eco de mi propia voz. Miré a mi alrededor, intentando recordar el camino. Los árboles parecían más densos, más oscuros. Mis sentidos estaban alertas, pero la bruma que seguía presente me hizo dudar. De repente, escuché un susurro detrás de mí. Te dije que no te fueras. Me giré y ahí estaba nuevamente la sombra, tan imponente y fría. No deberías haber regresado. No sabes con quién te estás metiendo. Mi corazón se detuvo. ¿Quién eres?, pregunté temblando. A cada paso que daba hacia atrás, la sombra se acercaba más. No puedes detenerme. Ellos me necesitan. Debo ayudar a esos niños. La sombra soltó una risa sibilante. ¿Ayudar? ¿Pensaste que podías salvarlos? Ellos son míos. Y tú, pequeño, eres solo un juguete en este juego. Sentí que el aire se volvía más pesado a su alrededor. No podía permitir que me atrapara, tampoco podía dejar de pensar en la niña y en su promesa de volver. ¿Qué tienes planeado?, le pregunté, tratando de mantener la voz serena. Si realmente estás en control, ¿por qué temes a la luz? Esa pregunta pareció irritarla. Su forma comenzó a distorsionarse, como si estuviera perdiendo su forma. «¡La luz!», gritó. «La luz se apaga. La tristeza solo aumenta. Ellos quieren estar conmigo». En ese instante, recordé la tristeza en los ojos de la niña y en cada uno de los niños atrapados. De repente, comprendí que la sombra se alimentaba de su desesperación, de su deseo de ser recordados. «Ellos no están felices, tienen miedo», dije, «y no va de estar libres mientras estés aquí». La sombra retrocedió, su esencia parecía tambalearse. Esto me dio fuerza. Sin más tiempo que perder, giré de nuevo y corrí. Corrí sabiendo que la sombra estaba tras de mí, pero con el corazón decidido a demostrar que la luz aún brillaba en medio de las tinieblas. «No voy a dejar que te ganes a esos niños», grité, mientras avanzaba hacia los árboles. Sabía que la niña me estaba esperando. Todo lo que había vivido hasta entonces me había llevado a este punto. La sombra rugió y se lanzó a gran velocidad, pero algo dentro de mí se encendió. Sentí una conexión a las risas y juegos olvidados de los que había sido testigo. De pronto vi una luz tenue delante de mí. Era un destello cálido y se intensificaba a medida que me acercaba. Un camino que parecía despejarse a medida que corría hacia él. «¡Es por ellos!», exclamé. «¡No te tengo miedo!». Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la luz, una mano fría me agarró del hombro. Esa sensación de terror me congeló. Sabía que solo tenía un instante. «Vas a permanecer aquí», susurró la sombra, y todo comenzó a temblar de nuevo. La niebla se cerraba a mi alrededor y la luz se desvanecía. No podía darme por vencido, al menos no sin intentarlo. «¡No!», grité, mientras la fuerza del recuerdo de los niños me empujaba hacia adelante. Ahí fue cuando lo vi. La figura de la niña emergiendo de la luz, extendiendo su mano hacia mí. «¡Ayúdame a liberarlos!», gritó. Experimenté un torrente de emociones y mi determinación creció. Antes de que la sombra pudiera atraparme por completo, lancé mi mano hacia la luz. «¡Vamos a separarlos!». Y fue en ese momento cuando sentí que todo podría cambiar. Capítulo 8. El llamado de la luz. La luz era más intensa, casi deslumbrante. Sentí que algo me abrazaba, una calidez que contrastaba con el frío terror de la sombra. Extendí mi mano hacia la figura de la niña y en un instante nuestras yemas se tocaron. Una corriente eléctrica atravesó mi cuerpo, llenándome de energía pura. «¡Hazlo!», gritó la niña, su voz resonando con una urgencia que apenas podía comprender. Miré hacia atrás y vi a la sombra retorciéndose, su forma deformándose con cada segundo que pasaba. Se estaba debilitando. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, sintiendo el miedo regresar. «Libéralos, la luz está dentro de ti.
Solo tienes que creer. Creer. Esa simple palabra resonó en mi mente. En ese momento, todas las risas y sueños de los niños atrapados inundaron mis pensamientos. Cerré los ojos, recordando sus sonrisas mientras jugaban bajo el sol. Quería que todos fueran libres. Con esa convicción, respiré profundamente. La luz comenzó a expandirse desde mi pecho, fluyendo hacia mis brazos y envolviéndome. «Dilo», exigió la niña, «dilo con todas tus fuerzas». «¡Libéralos! ¡Libéralos ahora!», grité, dejando que mi voz llenara el aire. Enseguida, un brillo radiante comenzó a emanar de mí, estallando en destellos que iluminaban la niebla alrededor. La sombra retrocedió, su aterradora figura temblando en la luz. La lucha era real y por primera vez sentí que tenía el poder. Los ecos de risas resonaron en el aire, alcanzando cada rincón del espacio oscuro. «¡Ellos son luz! ¡No! «Son tuyos», grité, sintiéndome más fuerte. Cada grito de liberación abría un camino. Las siluetas de los niños empezaron a aparecer entre la bruma, sus rostros iluminados por la calidez que había generado. «Por favor», pidió la niña, su voz llena de esperanza. «Sigue, ayúdales». Cada niño que aparecía se unía a la luz que producíamos, uniendo sus deseos, sus miedos y sobre todo su alegría. El poder que estaba creciendo a nuestro alrededor se sentía inigualable, pero la sombra no estaba dispuesta a dejarse vencer tan fácilmente. Con un aullido aterrador se lanzó hacia nosotros, intentando envolverse en nuestra luz. Caminé hacia adelante. «No», murmuré, la resolución llenándome de nuevo. «No vas a ganarnos, los niños son fuertes». La luz brilló con más fuerza y una barrera se formó entre nosotros y la sombra. Un grito desgarrador resonó en el aire, el sonido de un ser siendo consumido. «Sufre», exclamó la sombra, pero no podía acercarse. Estaba perdiendo su forma, desvaneciéndose ante la luz que habíamos creado. «No te tenemos miedo», unieron sus voces los niños. La sombra gritó en una mezcla de furia y terror. Las figuras de los niños ahora danzaban en la luz, sus risas llenaban el entorno. Nunca me había sentido tan empoderado. Cuando la luz finalmente estalló, todo se iluminó. En un último esfuerzo, lancé mis propias palabras hacia la sombra. «Nunca más vas a atormentar a estos niños». Y en un instante, el mundo se volvió confuso. Una explosión de luz blanca y cálida me envolvió, y luego un silencio absoluto. Al abrir los ojos, ya no había ni sombra ni miedo, solo paz. Pero algo me decía que no había terminado. La luz me había liberado, sí, pero también había algo más. Empecé a mirar a mi alrededor, buscándolos. «¿Dónde están?», murmuraba. La luz brillaba a mi alrededor, pero la niña había desaparecido. Tendría que descubrir dónde había terminado la historia. Y entonces escuché un suave llanto, ecos de una tristeza que todavía no se había apagado. Tenía que encontrarla, y así, con un leve titilar de esperanza, seguí adelante. Capítulo 9. Las sombras que quedan. Seguí el sonido del llanto, un eco que parecía venir de todas partes y de ninguna. Cada paso que daba resonaba en el silencio casi abrumador, mientras una inquietud se apoderaba de mí. La luz que me había envuelto antes ahora parecía titilar como una llama a punto de extinguirse. No importaba, porque tenía que encontrarla. «¿Dónde estás?», llamé, sintiendo que mi propia voz temblaba. La tristeza resonaba en el aire, pero también había un toque de familiaridad en ese llanto. Con cada paso, ese sentimiento se intensificaba. Las imágenes de los rostros de los niños que había liberado me abrazaban, pero no podía quitarme de la mente a la niña que había compartido esa luz conmigo. De repente, el llanto se hizo más claro. Era un lamento, un susurro de dolor que estaba atado a un lugar. Llegué a un claro, donde la luz se filtraba a través de los árboles. Todo parecía tan diferente ahora. El aire era más frío y había una bruma tenue arrastrándose por el suelo. Me detuve, mis ojos escaneando el entorno.
En el centro del claro vi una figura, de pie y con la cabeza gacha. La luz aún me daba la sensación de protección, pero el aura de la figura era opaca y sombría. Era la niña, pero algo en ella estaba cambiado. ¿Por qué lloras?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No sé qué pasó, murmuró, levantando la vista. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban tristeza. La sombra no se ha ido del todo, sigo sintiendo su peso. Mis entrañas se revolvieron. Pero liberamos a los niños, vencimos a la sombra. Parte de ella quedó atrapada aquí, dijo, temblando. Mientras los niños sean vulnerables, ella volverá. Necesitamos unir nuestras fuerzas de nuevo. Su voz era un susurro, y sentí el desgarrador deseo de ayudarla. Miré a mi alrededor. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué necesitamos? Debemos encontrar lo que queda de ella, lo que la alimenta. Si podemos hacerlo, podemos deshacernos de su última manifestación. Pero, debo advertirte, será difícil. No todo lo que encontremos será luz. El miedo acechaba, pero la determinación empujaba mi corazón. Me acerqué, entrelazando mis dedos con los de la niña. No te dejaré sola en esto, no te haré enfrentarla de nuevo sin mí. Ella asintió, una chispa de gratitud iluminando su rostro. Entonces, tenemos que ir hacia el norte, a la anciana cabaña. Ahí es donde comenzó todo. Mientras comenzamos a movernos, una sombra oscura se deslizó entre los árboles, como si estuviera esperando nuestra partida. Ve con cuidado, me advirtió la niña. La inquietud en su voz era palpable. La sombra puede estar observándonos. Miré hacia atrás, sintiendo el bullicio de la oscuridad crecer. Era como si todo lo que habíamos liberado se debatía para volver a la realidad. En ese momento, comprendí que no había un camino fácil. Teníamos que enfrentar lo que estaba esperando, y sabía que cada paso nos acercaba a una confrontación inevitable. Justo cuando comenzamos a caminar, el aire a nuestro alrededor se volvió helado. ¡Corre!, grité, sintiendo que la sombra nos perseguía de nuevo. La urgencia estaba en mi voz, y supe que esta vez podría ser diferente. La lucha no había terminado, apenas había comenzado. Capítulo final, el último eco. Corríamos por el bosque, la oscuridad parecía cobrar vida a nuestro alrededor, ansiosa por atraparnos. El aire frío cortaba la piel, y el eco de la sombra resonaba en nuestros oídos, como un rugido distante. Una advertencia de que estábamos jugando con fuerzas que no podíamos comprender del todo. ¿Por qué a la cabaña?, pregunté, tratando de mantenerme enfocado. Porque ahí se esconde su esencia, su origen, respondió la niña con un tono de voz que era a la vez desesperado y decidido. Cada paso se sentía como un golpe de tambor que resonaba en mi ser, como si el bosque mismo estuviera marcando el ritmo de nuestra carrera. Más allá de la maraña de ramas y sombras, logramos divisar la cabaña, un lugar que tenía un aspecto tan familiar como aterrador. Podía recordar aquellas risas infantiles, pero ahora solo quedaba un eco sombrío. Al llegar, la puerta chirrió ominosamente cuando la empujé. El interior estaba oscuro, con el polvo flotando en el aire como los recuerdos perdidos. «Aquí es», dijo ella, observando cada sombra con recelo. Debíamos encontrar lo que alimentaba a la sombra. No entendía cómo, pero algo me decía que la respuesta estaba en este lugar. Mientras explorábamos, un frío intenso me recorrió. Las paredes parecían susurrar secretos antiguos, recuerdos cautivos en el silencio. Entonces, en el rincón de una habitación, algo brilló en la penumbra. «Es aquí», murmuré al acercarme a una caja antigua cubierta de telarañas. Con manos temblorosas la abrí. Dentro había objetos de los niños, un muñeco desgastado, una foto descolorida, un collar de cuentas. Cada uno era un fragmento de vida olvidada, cada uno enredado en sus lamentos. ¿Esto es lo que usó la sombra para atarlos?, pregunté, sintiendo cómo el aire se hacía denso a mi alrededor. La niña asintió. Estos son sus miedos y deseos, tienen que ser liberados. De repente, el ambiente cambió.
sentí un viento helado que parecía gritar desde las sombras, alejando la luz que había brillado en mí. «Hazlo, juntos podemos hacerlo desaparecer», instó la niña, su voz temblando. Me centré en la parte más intensa de mi deseo, de que esas almas fueran libres. Cerré los ojos y extendí mis manos. «¡Libéralos!», grité con el mismo fervor que había sentido en el lago. La carra brilló con un destello resplandeciente, y la sombra se abalanzó, su grito desgarrador sintiéndose como un golpe de viento helado que agitaba mis entrañas. «Sienta su dolor», resonó en mi mente. La conexión que formé me permitió entender que cada niño había dejado un pedazo de sí mismo aquí, atrapado en la tristeza. Con toda mi fuerza, grité: «¡No más! ¡Salgan de sus sombras! ¡Son libres!». Sentí que la luz de cientos de risas se elevaba, la sombra rugió como un animal acorralado, y las imágenes de los niños comenzaron a embestir el aire. Sonrisas y risas se fundían en un solo grito de liberación. Las luces comenzaron a estallar como fuegos artificiales, y por breves momentos vi sus caras, llenas de alegría y alivio. Pero la sombra, herida y rabiosa, lanzó un último ataque. «¡No puede ser! ¡No me dejas escapar!», gritó, su forma distorsionándose, absorbiendo la luz a su alrededor. Pero la niña alzó su voz: «Hemos perdido mucho, pero no su luz. Nunca dejaremos que esto continúe». Mi corazón palpitaba, y al instante comprendí que debía enfrentarla una vez más. Recordando el toque de la niña del lago, ordené: «Seré luz y no te tengo miedo». Con ese grito desafiante, una última oleada de luz brotó de mi interior y llenó cada rincón. Cada objeto atrapado. La sombra chocó contra la energía, pero su resistencia fue inútil. Con un estruendo ensordecedor, se desvaneció en una nube de ceniza oscura y todo quedó en silencio. Cuando el polvo se asentó, me encontré de nuevo en el claro, y la niña estaba a mi lado, su expresión tranquila mientras el viento soplaba suavemente. «Lo hiciste», dijo suavemente, «pero no te vayas aún». Miré a mi alrededor. Las luces de los niños brillaban a lo lejos, y por fin comprendí que ellos estaban juntos, danzando en el aire, libres de la sombra que los había atado. Sin embargo, cuando intenté sonreír, una sensación de tristeza se aferró a mi pecho. «¿Y tú?», le pregunté, sintiendo que algo faltaba en ese momento. «Siempre existiré en aquellos que perdí», respondió con una tristeza suave. «El ciclo nunca termina del todo, pero su tristeza ha quedado atrás». Mientras la luz los abrazaba, la niña se desvaneció lentamente, y su eco quedó atrapado en el viento. Sabía que la batalla había culminado, pero también era consciente de que siempre habría sombras acechando. Con el corazón pesado y la mente llena de preguntas, comencé a regresar. Nunca volví a ese rincón del bosque, pero a veces me despierto en medio de la noche, con el eco del llanto lejano resonando en mi mente, y aunque la oscuridad puede volver a acechar algún día, siempre llevaré conmigo la luz de aquellos niños liberados. Esa es una verdad que no se apaga.